En el año 1985 aproximadamente, había un hecho que ocurrió en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina, que tiene que ver con el folclore argentino. Bueno, hablando del tema del lobizón. Precisamente no era un lobizón, sino más bien era un degenerado, lo que podríamos llamar hoy en día también un violador. Pero en esa época la gente estaba consternada, había mucho temor, se controlaba las escuelas, las personas iban a la iglesia pidiendo que fuéramos a orar por su familia, por sus hogares, los católicos y algunos evangélicos por ahí sueltos andaban con crucifijos. Era una cosa rara lo que ocurría, y yo, como venía de Montevideo, de la capital, no estaba muy metido en el folclore del litoral, pero siempre en los pueblos o en las ciudades litoraleñas generalmente todavía se cree incluso de estas cosas, ¿no? Que el pompero, que el chupacabra, que el lobizón. Sí, yo sé que ya pasó una fábula que no se habla más, pero sin embargo todavía en algunos lugares siguen creyendo en los extraterrestres. Pero lo que tengo que decir que en realidad había temor en la ciudad. Y por ese temor se acercaron mucho a la iglesia a pedir oración en sus casas y por sus propias vidas. Y fue entonces que un día domingo mi papá dijo: mamá, que era mi mamá, mirá, fíjate. Y miramos todo el diario que papá estaba mirando, y en el diario parecía que habían llevado demorado o detenido, presuntamente siendo el violador, porque toda la ciudad estaba preocupada en ese entonces por esto que estaba ocurriendo. ¿Y quién era? Nada menos que un hombre que en aquel entonces era un joven, que había trabajado de peón en la construcción de mi papá, que era albañil y contratista. Le decíamos sobrenombre Pescadito porque era chico, pero era un hombre grande, pero era chico de estatura. Lo curioso de todo esto es que Pescadito tenía su mamá, sus hermanas y también una novia, y una novia bonita. Entonces hoy en día entiendo las cosas mejor porque soy policía, casi a punto de jubilarme, pero lógicamente en aquel entonces, todavía joven, eran experiencias que uno iba adquiriendo de la vida. Hoy en día entiendo mucho todo esto, pero una a veces piensa: ¿cómo puede ser que una persona que sea padre de familia, que tenga hermanas, mujeres, mamá, haga estas cosas, ¿no? De ser un violador o actuar como un degenerado, vulgarmente hablando mal. Es raro, pero ocurre. Y hoy en día, como cristiano con experiencia de tantos tiempos, sé que hay mucha gente enferma mental, y también que hay lunáticos, lo dice la Biblia, pero también que hay demonios, hay gente endemoniada. No hay otra cosa. Ya lo he leído hace mucho tiempo cuando estudié teología, en un libro de un doctor en teología, que decía, cuando uno mira el informativo, ¿no? Que uno dice: ¿cómo puede ser que tal padre haya hecho tal cosas, o tal madre, o tal niño, o un chico en el colegio que está de moda hoy en día, ir y disparar a los compañeritos? Todo eso, cosas que no tienen explicación racional normal, pero ocurre. Y la Biblia dice de que hay demonios, y que el plan del diablo sigue siendo el mismo. En principio, confundir, asustar, mentir, matar, destruir. Por eso dice realmente que el diablo anda como león rugiente. No es un león, pero trata de asustar, busca víctimas. Por eso te invito a confiar en Dios y realmente estar abiertos a una mente espiritual sana, ¿no? Sabiendo que estamos en una guerra espiritual. Aunque aparentemente todos somos iguales, no lo somos. Hay una guerra espiritual, la luz con las tinieblas. Hay personas que aparentemente son normales, pero no lo son. A veces por los químicos, a veces por las drogas, a veces por el alcohol, pero hay una influencia negativa sobre sus vidas. Y para los que creemos en Dios, sabemos que el diablo existe. Creemos en Dios, pero también existe el diablo. Y así como están los ángeles, también están los demonios. Hay una guerra espiritual marcada. Por eso busquemos en Dios el oportuno socorro, confiemos en Dios, pidamos, como dice la palabra de Dios, que los ángeles de Dios nos guarden, pidamos a Dios que nos cubra con su sangre todo problema que no sea de Dios, y que nos guarde todo lo que no es bueno, de todo lo que es negativo. Bueno, en definitiva, no tengas miedo, el lobizón no existe, pero que las hay. Afírmate en Dios y pide la protección para vos y para los tuyos. Esa realmente es mi oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que aprendas a confiar en Él, sabiendo que Él cuida de los que le aman. Amén.